Bueno, buenos días con todos y con todas. Primeramente, disculpe por el retraso. Lo que sabrán, estábamos con el señor procurador del Estado, por eso llegamos minutos tarde. Así que disculpes, por favor. Quiero empezar diciendo que la lucha de la Unión de Afectados por Texaco, de los afectados por 25 años, no es una lucha de ningún actor político. Es una lucha por la justicia, por la dignidad, por la vida de la Amazonía ecuatoriana. Repudiamos cualquier tipo de apropiamiento político de esta lucha de los pueblos. En segundo lugar, decirles también, ¿sí?, que como UDAP, como afectados, vamos a defender a toda costa la sentencia judicial que legítimamente hemos ganado. Es una sentencia, la última de la Corte Constitucional, que lo que hace es tutelar los derechos humanos, derechos ambientales, de la naturaleza, de 30.000 compañeros indígenas, sionas, secoyas, cofanes, quichuas, shuar, guaranes y colonos, donde han muerto cientos de personas. Es una lucha por los derechos humanos. Y esa lucha por nuestros derechos no la vamos a abandonar. No claudicaremos jamás hasta que logremos que se repare el daño. Buscamos la reparación. En esa lógica, también como UDAP, como afectados, repudiamos, rechazamos el inaplicable laudo arbitral que se hizo público la semana anterior, el día viernes 7 de septiembre, y decimos al gobierno ecuatoriano, al señor procurador, ¿sí?, defiendan al Estado, la soberanía del Estado ecuatoriano, los derechos de los compañeros de la nación ecuatoriana, y no claudiquen tampoco, ni se arrodillen frente a esta empresa transnacional. No se puede negociar con derechos de terceros. El Estado no puede negociar con los derechos de los compañeros, y también míos también, que también vivo en Sucumbío, soy un afectado más también de la Amazonía ecuatoriana. ¿Sí? Entonces también vamos a seguir litigando en las cortes extranjeras para que valide esta sentencia y poder cobrarla. ¿Sí? Llamamos, hacemos un llamado, primero a la sociedad nacional e internacional, insisto, un llamado de unidad. Si estamos fraccionados o buscamos acciones políticas, dividimos a los pueblos y eso nos debilita a todos. Todos juntos contra el crimen corporativo, exigiendo respeto a nuestra Constitución, a nuestras leyes vigentes y sobre todo a los derechos humanos de los pueblos de la nación ecuatoriana. Y según el gobierno ecuatoriano, ¿sí?, un llamado, ojalá nos reciba pronto también, lo he dicho públicamente y públicamente lo digo, una cita con los afectados para que escuche realmente lo que piensan los afectados de la Amazonía ecuatoriana, podamos entendernos y pueda entender por qué estamos luchando los pueblos por 25 años consecutivos, lo que buscamos en este caso. Y finalmente también, graves consecuencias, o vale más, la base fundamental de ese laudo arbitral es el Tratado Bilateral de Inversiones del año 97 y también el Contrato de Regulación Ambiental del año 95, ratificado en el 98. Son esos tres instrumentos, los tres documentos, los que sirven de base para que los árbitros, de una forma abusiva al derecho, pretendan denegar justicia, o más, obligar al Estado ecuatoriano a violar su propia Constitución. Entonces, los afectados no vamos a permitir que se negocie con nuestros derechos. Exhortamos al Estado a que respete el derecho constitucional, a que respete los derechos de los afectados y que no se claudique jamás frente a esta batalla de la empresa contra la empresa Chevron Corporation. Sí, por favor. Pablo, una pregunta. Saludos, Robinson. Pablo, ¿no es que ya después de los años, 25 años de juicio, tal vez las acciones que ustedes tomaron no fueron efectivas al momento de hablar de las autoridades gubernamentales en su momento? Sixto Durán Ballén le dejó ir a Chevron, a Texaco sin cuestionamientos. Maguad cerró un finiquito diciendo que dejaron saneado el problema y no se hizo nada. Los gobiernos posteriores firmaron los tratados bilaterales de inversión. Los gobiernos posteriores hicieron una mala defensa. Se acusa ahora de que el gobierno anterior hizo una mala defensa, hizo una mala campaña. Y el gobierno actual vuelve a los tratados bilaterales de inversión. ¿No es el momento de que ustedes también tomen ya partido de esto y comiencen a hacer denuncias ya a los gobiernos? Yo quisiera hacer esa particularización de lo que es cada gobierno como tal. Para nosotros, como pueblos amazónicos, son 51 años y 6 meses que sacan Victoria, Orellana y Sucumbíos.
la historia siempre ha sido la misma, el daño siempre ha sido el mismo como tal. O sea, el crimen es permanente y continuo directamente allí. 51 años y 6 meses como tal. Y como pueblo sí exigimos eso. Y de hecho, exhortamos también al Estado ecuatoriano que ponga asunto a los nuevos TBIs que quieren firmar. Digo, la base que esos árbitros son esos TBIs aplicados retroactivamente de una forma ilegal e injusta. ¿Sí? Pero sobre todo que pretenden obligar al gobierno ecuatoriano a que viole su norma constitucional. Digo, eso no es adecuado. El gobierno tiene la obligación de respetar sus derechos, los nuestros como tal, y de no aplicar ese laudo arbitral, buscar la nulidad del laudo arbitral y empezar además una campaña, ahí sí, con todos los pueblos del mundo internacional para cambiar reglas de juego en el mundo, que es lo que toca hacer en este momento. Doctor, Perdóname, una minuto. una consulta. Primero, ¿qué es lo que le convenció esta mañana a usted con el procurador? ¿Se pudieron llegar a algún entendimiento de cuáles van a ser los siguientes pasos? Y un poco también, si es que se llega, ustedes han dicho que van a continuar en las instancias internacionales, ¿esto iría contra lo que establece el laudo? ¿Cómo se le va a ver al país si es que se llegara a incumplir el laudo? Mire, la primera pregunta, señor procurador, que le agradecemos, fue muy abierto en la reunión directamente, hemos explicado la posición de cada cual. Creo yo que se puede establecer una hoja de ruta en el futuro de afectados y la Procuraduría frente a lo que es el caso Chevron, porque desde nuestro punto de vista quizás le faltaba información, tengamos tan nuevo un puesto como tal y le faltaba información posiblemente. El primer punto era entendernos y saber en qué estamos y cuáles son los derechos que están en juego para los pueblos como tal. En el segundo aspecto, mire, posiblemente puede interpretarlo o ver que hay una contradicción en el derecho como tal, pero hay una cosa fundamental: los derechos humanos prevalecen a los derechos comerciales y económicos. O sea, no puede, por un tratado comercial de libre comercio, por ejemplo, o un TLC o lo que sea, dejar sin acceso a la justicia a 30.000 personas. El derecho humano prevalece. El Estado debe defender ese tipo de elementos. La Carta de Naciones Unidas es clarísima, artículo 103. Derechos humanos prevalecen a los derechos comerciales y económicos. Puntualmente, ¿qué van a hacer en el tema legal, local e internacionalmente? Nosotros seguiremos. Primeramente, también un llamado global a los colectivos de todo el mundo que defendamos nuestros derechos, sean solidarios y actuemos en defensa de los derechos humanos, ambientales, de la gente de la Amazonía ecuatoriana. Vamos a movernos en parlamentos europeos, donde sea el mundo, pero vamos a ir con una denuncia pública en todo el planeta para exigir que la empresa respete nuestros derechos. Pero Pablo, por favor, en términos prácticos, desde el punto de vista legal, a más de apelar a todo este tipo de acciones, desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que pueden hacer? Porque la sentencia es bien clara. Ha hablado de denegación de justicia, ha reiterado lo que han venido repitiendo Chevron durante todos estos años, que una parte de la sentencia fue dictada al juez Zambrano que emitió la sentencia. En términos prácticos, legales, eso, de acuerdo con lo que dice el laudo, quiere decir que el proceso del Lago Auria se acabó. Ustedes tendrían que emprender otras acciones, porque si hasta ahora no han tenido éxito en tratar de cobrar en el exterior, luego de este laudo va a ser prácticamente imposible. ¿Cuáles son en términos prácticos las acciones legales que ustedes pueden emprender? Y una precisión, tanto usted como el señor Piguave han hablado de acuerdos a espaldas, acuerdos por terceros, que el gobierno, el Estado no puede negociar. ¿A qué negociación se refieren? Porque este es un laudo arbitral, no es una negociación, es un laudo de un tribunal de La Haya. ¿A qué se refieren? ¿A qué acuerdo? ¿A qué negociación? Primeramente, ¿en qué hacemos como tal? Insisto, el laudo arbitral es inaplicable. El Estado como tal no puede recurrir ante las cortes extranjeras a tratar de impedir que podamos nosotros acceder a esas cortes y buscarse que se ejecute nuestra sentencia. Pero es que aunque no vaya con el laudo, va a ser muy difícil que cualquier país extranjero les dé la razón. Pero insisto, o sea, los derechos son muy claros directamente ahí. No puede el sistema económico, comercial, el laudo como sea, no puede impedir que ejerzamos los derechos como tal. Son derechos humanos, prevalecen en contexto legal a nivel internacional y global como tal. Entonces defendemos ese derecho. ¿Qué vamos a hacer? Defender este derecho como tal. Vamos a buscar más cortes en el mundo donde podamos intentar homologar nuestra sentencia y ejecutarla como tal. Es el reto, es el compromiso nuestro. Pero lo que está en juego es la reparación ambiental de la Amazonía ecuatoriana y es lo que buscamos en este caso nosotros. Doctor, una consulta tal vez para complementar. No me contestó todavía, perdón, lo de la negociación y el acuerdo no me contestó. ¿Por qué decimos eso? Porque en el laudo arbitral se dice que se impida a los demandantes poder ejecutar su sentencia fuera de Ecuador. Y se habla que en los siguientes meses, 90 días,
deben cuantificarse la supuesta cantidad de dinero que el Estado debería pagarle a Chevron. ¿Sí? ¿Qué implica eso en el fondo? ¿Qué está buscando Chevron? Está buscando con los árbitros, por supuesto, en contubernio, que ahí sí hay contubernio, ¿sí? Es tratar de decir, ok, si el Estado ecuatoriano logra en esos 3 meses anular la sentencia de los afectados, posiblemente aquella cuantía baja. Eso es una posible negociación entre el gobierno y la empresa Chevron. Eso, digo, no es posible legalmente y eso no vamos Pero a un dejar que ocurra. proceso de anulación tomaría años, no 3 meses. Por supuesto, o sea, y además no es tampoco por un nivel que lo hace, eso es a nivel judicial como tal, directamente, ¿no? Con el Jean-Paul procurador hablaron Bartolini, de por esa favor. negociación, de esa posible negociación hablaron con el procurador. Y la Le hemos advertido nosotros, señor procurador, que obviamente jamás aceptamos ese tipo de hechos, que no estamos de acuerdo con eso, y que podemos establecer una hoja de ruta de trabajo en equipo hacia adelante. Doctor Fajardo, ¿han pensado ustedes en la posibilidad de, ya que se trata de un tribunal arbitral neutral, es decir, está en parte de los mecanismos que tienen las Naciones Unidas en temas de comercio? ¿No han pensado ustedes en acudir precisamente al Consejo Permanente de Derechos Humanos de Naciones Unidas y pedirle una opinión consultiva si es que son aplicables acuerdos comerciales por sobre derechos humanos, es decir, subir a un nivel superior de arbitraje? ¿Esa puede ser el camino legal? Mire, en el mes de octubre tenemos en Europa, justamente en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos directamente allí. Vamos a usar todas las herramientas posibles, jurídicas existentes en el mundo, para defender nuestro derecho como tal. Uno es el Consejo de Derechos Humanos, aunque sabemos que el Consejo también se obedece a las corporaciones, pero recurriremos a lo que sea necesario. Incluso, lo advierto también, nosotros hemos dicho, en el programa el día viernes pasado, en el supuesto caso que el Estado ecuatoriano pretenda impedir que ejerzamos nuestro derecho a defendernos y ejecutar la sentencia, no lo haremos en recurrir al sistema interamericano de derechos humanos en una acción en contra del Estado ecuatoriano, porque ese sería ahora que están violando el derecho como tal. Pero haremos lo que sea necesario en derecho para defender el derecho también. Gracias. Gracias. Doctor Ahora la Fajardo, lucha una es consulta. contra Chevron y contra el gobierno del Ecuador. ¿Qué tal? Perdón, no entendí la pregunta. No. Creo que Ok. Doctor Fajardo, una consulta. Si bien en el laudo se mezclan 2 procesos finalmente, revisando ya el laudo como tal, se justifican ellos de alguna manera porque dicen que la sentencia como tal fue fraudulenta. Sí, fue fraudulenta. Incluyen correos electrónicos, varias cosas que supuestamente habrían pasado entre los abogados y la justicia como tal. ¿Alguna culpa respecto a eso de los abogados quizás llevaron a que esto se produzca? ¿O ustedes creen que son 2 cosas totalmente diferentes? 2 cosas distintas. Y primero, no hay ningún solo correo entre nosotros y ningún juez ecuatoriano. La sentencia dice claramente que tampoco encuentra evidencias de aquella interferencia del gobierno ecuatoriano en el caso nuestro. Yo sí rechazo ese tipo de acusaciones. La única prueba fehaciente, real, fuerte que hay de soborno en este caso, la que hizo Chevron con un ex juez Alberto Guerra Bastidas, quien le pagó, tiene está un video incluso que le pagó para que él mienta, y él admitió que mentía porque Chevron le pagaba. Es la única prueba real que hay de fraude en este caso, que es cometida por Chevron, jamás por nosotros. En el caso nuestro, Chevron habla que sí que la sentencia, vean, está el informe de un experto llamado Rasich, creo que es, Rasich es el apellido, no número ahorita en este momento. Ese experto revisó las computadoras y la sentencia después no fue redactada literalmente y totalmente como el hecho corresponde en las computadoras del juez Zambrano. O sea, no encontró una sola evidencia de fraude como Chevron argumento. O sea, entendamos, el sistema de arbitraje está hecho para proteger las corporaciones, jamás para proteger derechos humanos. Entonces, los árbitros siempre van a fallar en favor de las empresas y nunca en favor de las comunidades. De darse el caso, doctor Fajardo, si no tiene éxito, si no prosperan las acciones internacionales, ¿ustedes podrían demandar al Estado para que el Estado ecuatoriano sea el que pague los 9.500 millones, los 9.200? Mire, eso no. Demandaremos ante el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos en caso que el Estado pretenda impedir que ejerzamos tu derecho en las cortes extranjeras. Sí, doctor Fajardo, insistiendo en la pregunta que le hacían antes, tal vez podría establecerse como estrategia debido a que el laudo menciona constantemente a los abogados y que supuestamente habrían estado participando en el fraude y la corrupción de la sentencia, cambiar de abogados, cambiar de estrategia con el abogado, especialmente el abogado ¿hay cómo pensar en esta El abogado Donziger nunca fue abogado en este caso, no es abogado nuestro directamente. O sea, nunca litigó en las cortes ecuatorianas con nosotros. Y usted también está mencionado allí. Por supuesto. Mire, yo digo, de Chevron espero cualquier cosa.
Si ustedes ven las redes sociales, sacando cada día montones de contra nuestras, están ahí directamente allí. ¿Sí? Pero estamos trabajando por nuestros derechos y lo seguiremos haciendo. Nunca espero flores y chocolate de Chevron, espero acusaciones como esas y ojalá que no sean malas algún día. Disculpe, doctor Fajardo, pero el abogado Dosinger trabajó como parte del equipo varias veces, dieron ruedas de prensa ustedes juntos y lo presentaron como parte del equipo de defensa. Parte del equipo, que no era abogado de los demandantes. Entonces, ¿qué era? Él era asesor externo del Comité. Sí, nunca fue abogado nuestro de los demandantes, nunca. Sí. Gracias. Para conocimiento de todos, en el boletín de prensa, en la parte final, están las conclusiones del informe del experto Racich.